Cerebro empático. ¿Qué hay detrás de una sonrisa? ¿Cómo descubrir si una sonrisa es auténtica o fingida? ¿Es capaz nuestro cerebro de detectar a las personas honradas o a las tramposas? La mímica facial que expresa emociones es innata y universal. Con los gestos, los hombres se manifiestan y se comunican con los demás. Es por lo que en las culturas orientales, habituadas a ocultar los sentimientos, necesitan de un aprendizaje que contenga la expresión de las emociones naturales. El rostro tiene capacidad de expresar toda la riqueza afectiva de las personas. En las expresiones podemos leer los pensamientos, hacernos cargo de su situación interior, reconocer sus deseos e intenciones. El don de la empatía, sentir las mismas emociones que otros, aporta un talento extraordinario para la integración y la comunicación con los demás. Para detectar un gesto, el cerebro no percibe el rostro como un todo, sino que otorga más peso a unos rasgos que a otros. La alegría o desagrado se expresa en la boca, mientras que la ira, tristeza o miedo necesita de los ojos y boca para ser manifestada, y el enfado requiere fruncir el entrecejo. La sonrisa auténtica supone la elevación de la comisura de los labios, mejillas y el músculo orbicular que genera las llamadas patas de gallo, con lo que los ojos refuerzan la expresión de los labios. Sin embargo, la sonrisa rutinaria o de compromiso solo mueve los músculos de la boca. La sonrisa espontánea es armónica, mientras la fingida es asimétrica y abrupta, tanto en el inicio como en la terminación. Una sonrisa irónica tuerce solo el lado izquierdo de la boca. Utilizando los gestos naturales es difícil mentir. Solamente las personas como los buenos actores, a través de ejercicios y entrenamiento, consiguen meterse en la piel del personaje que interpretan y son capaces de transmitir a través de la expresión de su rostro determinados sentimientos de forma premeditada. La clave de la empatía está en entender a los otros, no solo por situarnos en su lugar, sino también por ser capaces de contagiarnos de lo que siente el otro. Esta conducta empática, que nos motiva a ocuparnos y ayudar a los demás, en realidad procede de vínculos afectivos innatos y tiene raíces biológicas en la empatía animal. Las neuronas espejo se descubrieron mientras un equipo de científicos realizaba estudios con monos sobre los sistemas de neuronas que controlaban cada movimiento. Cuando un mono observaba a otro que iba a agarrar un cacahuete, sus neuronas situadas en el área F5 se activaban como si fuese él mismo el que realizaba el movimiento. Se pudo observar entonces que inconscientemente eran capaces de reproducir en su interior la intención del otro congénere. Nuestras neuronas espejo se localizan en diversas áreas relacionadas con el habla. Este hecho es muy curioso, ya que los niños pequeños, y seguramente también nuestros antepasados remotos, se comunicaban por gestos, la forma más antigua del lenguaje y esencial para la supervivencia. El dominio del entorno se ha hecho más fácil con la tecnología, pero las emociones básicas que tenemos respecto de los demás no han cambiado. De hecho, los anuncios están continuamente activando nuestros estímulos. Por ello, necesitamos permanentemente regular las emociones y dirigir su energía para motivarnos a ayudar con el impulso de la empatía. Y es que la empatía implica las mismas estructuras neuronales que procesan nuestras propias experiencias. Las estructuras del llamado cerebro social están compuestas por la red que percibe el significado emocional de un gesto, somatiza la emoción y elabora la respuesta. Para analizar las expresiones faciales de otra persona, utilizamos varias áreas de nuestro cerebro. Por una parte, la corteza fusiforme capta la atención. Por otra, el giro fusiforme examina la identidad sin preocuparse de sus expresiones emocionales. Y finalmente, el surco temporal superior nos aporta la información sobre el contenido de la expresión, tristeza, rabia, miedo, etc. La amígdala cerebral nos orienta hacia la parte del rostro que debemos fijar la atención. Así, por ejemplo, ante una cara de miedo, miramos solo a los ojos. Si la expresión es alegre, nos fijamos en la boca. Y si la expresión es de tristeza, fijamos la atención en todo el rostro. Para ello, la amígdala está conectada con el sistema de recompensa y castigo que le envía oxitocina, la hormona de la confianza. Por ejemplo, ante un rostro atractivo, sonriente, amigable. A su vez, integra los impulsos viscerales que le llegan a través de la ínsula anterior, como una especie de sentimiento subjetivo.
de forma que compartimos inconscientemente los mensajes emocionales de los demás. Mediante la conexión con la corteza orbitofrontal, integramos la información emocional y cognitiva para calcular el valor de recompensa o castigo del estímulo, en función de su relevancia para la propia vida sentimental y para la motivación. Por último, la corteza prefrontal se hace cargo de la situación anímica del otro para encauzar la respuesta. Aunque evaluar a los demás es un proceso complejo, al encontrarnos por primera vez con una persona, nos formamos una rápida primera opinión con la información que nos aporta su rostro. En este primer paso intervienen la amígdala y la corteza cingular posterior. Después, hay veces que cambian las primeras impresiones al recibir más información. Otras se confirman y, en tal caso, se reactivan de nuevo ambas áreas. Las experiencias de rechazo o exclusión social, especialmente en la adolescencia, son de las vivencias más dolorosas. El sufrimiento que produce el rechazo por los demás es provocado por la activación de las mismas áreas cerebrales que utilizamos ante el dolor físico. La tristeza o el dolor físico de otros permiten medir la empatía en el cerebro. Ante el sufrimiento de un amigo, se activa la corteza cingular anterior, lo que no ocurre si es un desconocido. En un experimento, al ver que se infligía dolor a una persona querida con descargas eléctricas en una mano, se activaron los centros afectivos del dolor físico, más cuanto mayor es el afecto hacia la persona que sufre el dolor. Curiosamente, esas mismas áreas se activan en el cerebro del voluntario que sabe que va a sentir dolor en breve, antes de la descarga. En estos dolores sin dolor, no se activa la corteza somatosensorial, ya que si no se sufre dolor, no se necesita saber su procedencia para atacar su origen. Aún así, los dolores sin dolor permiten especialmente a las mujeres compadecer, sentir compasión. De hecho, mujeres y hombres procesan de modo diferente la visión de rostros con expresiones felices o tristes. En las mujeres, en ambos casos aumenta la actividad de la corteza cingular, que modula las respuestas afectivas. Tanto en hombres como en mujeres, se activan regiones del hemisferio izquierdo ante caras felices. Sin embargo, ante rostros tristes o con expresión de dolor, el cerebro femenino responde con más intensidad al estímulo. En experimentos de juegos en que la eficacia depende de la colaboración, se ha puesto de manifiesto que al ver el rostro de una persona de la que sabemos que juega limpio, activamos con gran intensidad la red neuronal de recompensa emocional, mientras que el rostro del tramposo insolidario nos produce poco efecto en el cerebro. Aunque sintamos enojo y rechazo, nuestra memoria no retiene con nitidez las caras de los egoístas. La solidaridad genera gozo. No solo tenemos una aversión innata contra la injusticia, sino que además, nuestro cerebro está ajustado para la colaboración, que nos compensa más allá de los puros beneficios económicos. La vida social, emocional y afectiva se mide por la empatía por la que compartimos sentimientos. Nos contagia el estado de ánimo, las formas de hablar. Imitamos inconscientemente incluso los gestos. Todo se esculpe en el rostro, hasta el punto que con frecuencia, tras una larga vida juntos, dos personas llegan a tener algunos parecidos físicos.